Aleluya. Dios bendiga a los amigos y hermanos de nuestra plataforma de Facebook. Bienvenidos al estudio de la palabra. Aprendamos más de la Biblia aquí en nuestra iglesia Génesis, las llaves del reino. Que nos honramos en pastorear mi amada esposa y este es su servidor, el pastor Neco. Amén. Estamos ubicados en la cuarta sección y estamos reunidos aquí hoy para dialogar lo que es los 66 libros de la Biblia y empezamos con el libro de Génesis. Y yo quiero dejar a Isabel entender que los libros de la Biblia, cada uno que fue inspirado por Dios y escrito por los hombres, es el mismo Espíritu Santo que redarguyó a sus autores, es el mismo Espíritu Santo que está en medio de nosotros para el enriquecimiento de nuestro conocimiento de la palabra. Al hombre se le reveló y a nosotros se nos manifiesta a través de la persona del Espíritu Santo. Dios bendiga a los que se están conectando. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y estamos hoy, voy a dar un resumen, el libro de Génesis, cómo empezamos, quién lo escribió, cuándo lo escribieron, etc. Pues hoy yo quiero hablar, amén, hago un brequecito para el Facebook de mi amada esposa, la pastora Emily también. Enrique Eduardo, Dios te bendiga, qué buenos saludos, muchas bendiciones mi hermanito para ti y tu familia, muchas bendiciones, gracias por conectarte, estoy deseoso por verte, amén. Grandes amigos que nos conocimos en el deporte de béisbol, cuando mi hijo jugaba pelota. Quique, Dios te bendiga, Quique, y los otros que se conectan. Pues hemos estado hablando de la Biblia, cómo nos llegó la Biblia inspirada por Dios a través de hombres que fueron los que la escribieron. Y habíamos comenzado con el libro de Génesis. Génesis es la creación y el establecimiento del pacto, de la relación con Dios. Génesis es el establecimiento de la relación del pacto con Dios. Génesis abarca la creación. Génesis abarca Adán y Eva. Génesis abarca también el pecado a través del árbol de la vida, cuando Satanás también fue creado y sacado del cielo, arrojado del cielo acá a la tierra. Al comienzo del pecado a través de Adán y Eva, Abel, Caín mata a Abel, el primer asesinato. Cuando ellos caen delante de la presencia de Dios, Dios comienza a trabajar y a tener una relación con Adán y Eva. Luego Caín, después que mata a su hermano, se esconde y de ahí viene una gran generación. Después viene Noé a causa de ese pecado de Adán y Eva. Las consecuencias del pecado a través de Caín con la muerte de su hermano Abel. Llega la muerte, el pecado a Dios. Dios manda a Noé a construir un arca y de esa arca se salvan los animales. Lamentablemente el ser humano falleció. Nuestro más sentido pésame por no creer en Dios y desviarse y desvincularse, pero Dios dice que los últimos días serán como los días de Noé. Luego viene Abraham, de Abraham viene Isaac, Jacob, Israel. Viene cuando está Tito Pérez, Dios te bendiga. Viene luego
en el libro de Génesis cuando el pacto que hace Dios con Jacob, que es la lucha que él tiene con el ángel de Jehová, y le cambian el nombre a Israel. De Israel vienen los 12 hijos. De esos 12 hijos, a través de José llega como esclavo y gobernador, termina en Egipto, el segundo en mando, en la plaga, en la interpretación del sueño de la vaca gorda, vaca flaca, las espigas que daban fruto y las que eran flacas, pues ahí viene la gran hambruna, y él manda a buscar a sus padres, a sus hijos, que son de 66 a 70 personas, y llegan a Egipto. Ese es el libro de Génesis. El libro de, rapidito, el libro de Éxodo significa el libro de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Repito, el libro de Éxodo nos habla de el pueblo de Israel, cómo se formó después que muere José, y comienza aquella profecía que Dios le dijo a Abraham, que iban a estar 400 años cautivos en una tierra que no era la de ellos. Ahí comienza la esclavitud. El pueblo de Israel se olvida de Dios. El pueblo de Israel se olvida de Dios y comienza la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Amén. Luego del pueblo de Egipto, en la esclavitud, ahí comienza Moisés. Moisés, Dios lo llama a través de la zarza, le dice que vaya a libertar a su pueblo que lleva más de 400 años. Y en eso llamado, Moisés accede, pero Moisés fue la persona, el niño, el bebé, que Dios a través de Jocabed, su madre, lo envolvió y lo puso en una cesta y llegó hasta la hija de Faraón, y de ahí Moisés se cría como un príncipe, como un arquitecto, y ahí Moisés se va desarrollando. Luego de eso también estamos viendo cómo por las 10 plagas el pueblo de Israel es libertado. Después vimos el libro de Levítico. El libro de Levítico son las diferentes leyes ceremoniales que se le dieron al pueblo de Israel a través de Moisés. Es como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos sacan a la luz el pecado oculto del pueblo de Israel. Siempre el pueblo de Israel ha tenido una discrepancia con sus líderes y con Dios. Y ahora estamos en el libro de Números. El pueblo de Dios vaga por el desierto. Ese es el libro de Números, el tercer libro. Amén. Tenemos a Génesis, Éxodo, Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Después terminamos el próximo viernes con Deuteronomio y comenzamos con el libro de Josué. El libro de Números fue escrito por Moisés. También todos los 4 libros del Pentateuco fueron escritos por Moisés. Su autor fue Moisés. Amén. Fue escrito entre el año 1400 a.C. y terminado en el año 1440. El propósito del libro de Números, el mensaje del libro de Números es universal y es eterno. O sea que nos incluye también a nosotros. La gente dice que el Pentateuco quedó como historia para el pueblo de Israel, pero el Pentateuco, los 4 libros, hacen referencia de la persona de Jesucristo. El antiguo pacto
es con el pueblo de Israel y la manifestación profética de la persona de Jesucristo. Repito, el Antiguo Testamento hace referencia a los sucesos del pueblo de Israel y hay profecías acerca del Mesías. Como Dios le dice a Abraham que a través de su descendencia viene una gran bendición para el mundo. Y esa es la persona de Jesucristo. Por eso dice que el libro de Números es universal y eterno. Todos los libros del Antiguo Testamento hacen referencia a la persona de Jesucristo. Amén. También vimos las 7 fiestas del pueblo de Israel dadas por Dios. Aquí en el libro de Números le recuerda a los creyentes la guerra espiritual en la cual se han comprometido, porque Números es el libro del servicio y del caminar del pueblo de Dios. Cuando ya ellos salen de Egipto, reciben los 10 mandamientos a través del monte Sinaí. Ellos vagan por el desierto y Dios les suple, pero hay algo que el pueblo de Israel no estaba bien delante de Jehová y era por un pecado, lamentablemente, la murmuración. La murmuración fue la que impidió que los que salieron de Egipto llegaran a la tierra prometida. La murmuración fue la que impidió que la relación afectiva que Dios tenía con el pueblo, eso se rebeló contra los líderes y contra Dios. La murmuración también fue la que provocó que la hermana de Moisés tuviera lepra. La murmuración impidió que por 40 días, para llegar a la tierra prometida, estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto. Miriam, la hermana de Moisés, padeció de lepra a causa de la murmuración. O sea, la murmuración en el pueblo de Israel provocó que los que salieron de Egipto no entraran a la tierra prometida, entraron sus hijos. Amén. El libro de Números es esencialmente un puente entre los israelitas, recibiendo la ley como pasó en Éxodo y en el libro de Levítico, y su preparación para entrar a la tierra prometida en Deuteronomio y en el libro de Josué. Y cabe resaltar que cuando Dios le está dando los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí es bien peculiar. Cuando Elías mata a los 450 Baales, él se esconde en una cueva del monte Sinaí, porque Jezabel quería matarlo. En el monte Sinaí se le dio al pueblo de Israel los 10 mandamientos. Era el monte donde estaba Dios, y se escribieron los 10 mandamientos. Ese es el monte Sinaí. Un día te voy a dar un estudio bíblico de los montes que están rodeando la ciudad de Jerusalén, la tierra prometida. Y cabe resaltar que todas esas tierras de Israel las adquirió Taré, el padre de Abraham. Y Abraham siguió como un pastor de ovejas. Taré fue pastor de ovejas, el padre de Abraham. Abraham siguió la trayectoria como pastor de ovejas
y fueron grandes negociantes y adquirieron esas tierras que hoy en día son la tierra prometida, Jerusalén. Amén. Yo quiero hablar rapidito de los versos clave del libro de Números. Primer verso clave. Capítulo 6, versos del 24 al 26. Este es uno de los versos clave. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová, se parece a las palabras de su pastor, ¿verdad? Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre ti ponga misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz. Aleluya. Qué tremenda bendición de Número 24, 6. 24 al 26. Que Jehová, esto fue a Moisés, Jehová te bendiga. 1, 2, te guarde de todo mal. Jehová haga resplandecer su rostro. O sea que el rostro de Moisés se resplandeció cuando bajó del monte Sinaí con la tabla por la gloria de Dios. A eso es lo que se refiere. Resplandezca su rostro sobre ti. Tenga misericordia de ti. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Santo. Eso fue a mi amigo Moisés, porque el pueblo de Israel no era fácil. El pueblo de Israel le sacaba en cara a Moisés, Aarón, que eran los líderes, el sumo sacerdote y el libertador. Tú nos sacas de Egipto para morir aquí en el desierto. Mejor estábamos allá como esclavos que aquí padeciendo hambre y sed. Eso es parte de las murmuraciones del pueblo de Israel. Viviendo el pasado en el presente y valorando más el pasado de una vida de esclavitud a una vida de libertad en el presente. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueño y hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con Moisés y claramente, y no por figuras, o sea, por ídolos. Y verá la apariencia de Jehová. Cuando Moisés le dice a Dios en el monte Sinaí, déjame ver tu rostro, y Dios le dice, vas a ver mi espalda, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Esto es cuando empezaron a murmurar, cuando Moisés se tardó más de 40 días en el desierto, que ellos pensaban que habían muerto. Moisés tenía, y cuando yo me puse a ver esta serie y estudiar ese libro, yo dije, Dios mío, yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero ver tu rostro. Yo quiero sentir eso que sintió Moisés. Y seguía yo diciéndole, Dios mío, ¿cómo Moisés vio tu rostro? ¿Cómo Moisés escuchó tu voz? ¿Cómo Moisés, Abraham, Isaac, Jacob caminaron contigo? ¿Cómo tú cuidaste la vida de José? Les contesto lo que me dijeron. El mismo Espíritu Santo que estuvo con ellos, que soy yo,
está ahora con ustedes. Gloria a Dios. O sea que porque Abraham, porque Noé, porque Adán y Eva tuvieron lo mismo que nosotros tenemos hoy en día. No tenemos que, no voy a usar la palabra envidiar porque eso es malo. No tenemos que desear lo que ellos tuvieron porque nosotros lo tenemos. Santo. Nosotros lo tenemos. Ese mismo espíritu, esa misma voz que guió al pueblo, habló con Adán y Eva, esa misma voz que habló con Noé, esa misma voz que habló con Abraham, Isaac, Jacob. Esa misma voz que le dio interpretación a los sueños de José. Esa misma interpretación, esa misma voz que se manifestó en la salsa, esa misma voz nosotros la tenemos hoy en día con nosotros, que es el Espíritu Santo. Voy muy rápido. Santo. Otro texto bíblico. Gloria a Jesús. Y a veces nosotros no valorizamos, no le damos valor a esa voz, a esa persona del Espíritu Santo que ha estado desde la eternidad y por la eternidad con nosotros. Ese mismo Espíritu que reveló los 66 libros de la Biblia a esos hombres, ese mismo Espíritu que está hoy con nosotros y en medio de nosotros para revelarnos su palabra. Amén. Y a veces eso no lo valorizamos. Aquí somos templo del Espíritu Santo. Allá ellos eran vasos útiles en las manos de Dios para bendecir un pueblo como los profetas, los jueces. Y hoy, a través de la persona de Cristo, nosotros nos constituimos en el templo del Espíritu Santo, aquel mismo Espíritu que se manifestaba en el tabernáculo. Ese mismo Espíritu es el que está hoy dentro de nosotros, Ya. en nosotros, con nosotros y dentro de nosotros. Amén. 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 Gloria a Dios. Santo. Gloria al Señor. Así que me dijeron eso y yo se lo paso a ustedes. A veces uno tiene que tener un poquito de cuidado, Pastor Neco, cuando hablamos. Cuando le pedimos a Dios, porque no valorizamos lo que ya Él nos entregó y queremos más de lo que ya tenemos. Santo. Otro texto bíblico: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría de habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné. Caleb fue uno de los espías. A Josué, hijo de Nun, el segundo espía. Pero a vosotros, pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciáis. Y se lo voy a explicar. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto. ¿Cuánto? 40 años. Santo. Y ellos llevarán a vuestra rebeldía, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés a causa de la murmuración del pueblo de Israel, que los que iban a entrar, no los que salieron, sino los hijos
de los que salieron iban a llegar a la tierra prometida y ellos iban a ser enterrados en el desierto. Aleluya. Qué fuerte, ¿verdad que sí? Conforme al número de días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. ¿Cuántos? 40 años. Un año por cada día. Y van a reconocer el castigo de Dios a causa de la murmuración. Y la murmuración trae infidelidad. Así es. La murmuración trae rebeldía. La murmuración los apartó de Dios. Desconfiaron de sus líderes. Líderes que Dios puso en medio de ellos. Gloria al Señor. Eso es lo que habla el libro de Números. La rebeldía, la rebelión del pueblo de Israel, la crítica, el señalamiento, la murmuración. El decirle a Dios, estaba mejor en mi pasado como esclavo que en mi presente en la libertad padeciendo de hambre. Y a veces nosotros somos así, Dios te misericordia. La mayoría de los eventos del libro de Números tienen lugar en el desierto, principalmente entre el segundo y 40º año del peregrinar de los israelitas. Usted sabe que de 40 días, un mes y 10 días para entrar y reconocer la tierra prometida, a causa del pecado y la rebelión contra Dios por la murmuración de sus líderes, 40 años. Y el desierto fue el cementerio de los que salieron de Egipto. Los primeros 25 capítulos registran las experiencias de la generación de Israel en el desierto. Esos primeros 25 capítulos del libro de Números. Mientras que el resto de los capítulos del libro describen las experiencias de la segunda generación, el tema de la obediencia y la rebelión seguida por el arrepentimiento y las bendiciones corre a través de todo el libro, así como en todo el Antiguo Testamento. O sea que lo primero es la rebelión, después el arrepentimiento, y en esos 40 años los hijos desarrollándose en el desierto para llegar a la tierra prometida. Hasta el mismo Moisés que le dice, háblale a la piedra, y la golpeó en 2 ocasiones a causa de la irritación que Moisés tenía. Oígame, ser líder de un pueblo rebelde contra Dios, contra sus líderes, no es tarea fácil. Y el pobre Moisés golpeó la piedra en 2 ocasiones y eso impidió que él fuera a la tierra prometida, y Dios le permitió verla de lejos. Y después fue su muerte. El tema de la santidad de Dios es continuado desde el libro Levítico al libro de Números, o sea, es una continuación de la santidad de Dios. Y la santidad de Dios es separación e integridad para con nosotros y nosotros para con Él, lo cual revela la preparación e instrucción de Dios a su pueblo para poder entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y yo quiero sacar algo bien importante. Las murallas que hicieron Jericó, Canaán,
eran una muralla grande para protegerlos de los israelitas o de los hebreos, porque ya Canaán sabía del Dios de Israel, porque ellos sabían la historia que el Dios de Israel abrió el mar rojo, destruyó al ejército de Faraón, sabían de las 10 plagas, y Jericó, Canaán, ellos construyeron en esos 400 años, ellos construyeron esas murallas de protección. O sea, ellos le tenían pánico a la nación de Israel, y cuando Moisés manda a los 2 espías, los 10 espías, viene Caleb y Josué y hablan de las bendiciones que hay en esa tierra prometida, que es la tierra que fluye leche y miel, que es Canaán. Fueron los únicos 2 testigos que creyeron lo que Dios le había dicho a Abraham y se lo revelaron o manifestaron a Moisés. La importancia del libro de Números está indicada por su continua referencia que de él se hacen en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo llama esencialmente la atención a Números en Primera de Corintios, y eso lo pueden buscar después, capítulo 10 del verso del 1 al 12. La palabra "y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros", y se refiere al pecado de los israelitas y al disgusto de Dios con ellos. O sea, estamos ahora viendo todo el reflejo de lo que pasó del Antiguo Testamento manifestado en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, que Pablo lo escribe. O sea, Pablo era un exegeta bíblico, que conocía del Antiguo Pacto. En Romanos 11:22, Pablo habla acerca de la bondad y la severidad de Dios, que en pocas palabras es el mensaje del libro de Números. La severidad de Dios es vista en la muerte de la generación de los que se rebelaron en el desierto, aquellos que nunca entraron a la tierra prometida. La bondad de Dios es cumplida en la nueva generación. Dios los protegió, los preservó y proveyó para esta gente hasta que poseyeron la tierra prometida. En esto nos recuerda la justicia y el amor de Dios, que está siempre en soberana armonía con nosotros. Amén. Hay que sacar de la iglesia la murmuración, la crítica, porque eso es rebeldía contra Dios. Y eso atrasa los propósitos de Dios a nuestra vida. Detiene cualquier ministerio. Las referencias proféticas del libro de Números. La demanda de Dios por la santidad a su pueblo es total y finalmente satisfecha a través de la persona de Jesucristo, que vino a cumplir la ley. Ve que todo el Antiguo Testamento es la profecía del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento es la manifestación de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento habla de la persona de Cristo. Y en el Nuevo Testamento lo que se dijo del Antiguo Testamento de la persona de Cristo se cumple en su persona. Yes.
El concepto del Mesías prometido se extiende por todo el libro de Números. La ordenanza en el capítulo sobre los 19 sacrificios de la vaca alazana perfecta, la vaca tenía que ser sana, perfecta, en la cual no había falta, prefigura a Jesucristo, el Cordero de Dios sin mancha o culpa, quien fuese sacrificado por nuestro pecado. La imagen de la serpiente de bronce levanta sobre un asta para otorgar la curación física. También, eso está en el capítulo 21. También prefigura a Cristo siendo levantado, ya sea en la cruz, en el ministerio de la palabra, para que cualquiera que lo mire por la fe pueda obtener la salud espiritual y física. O sea, el pueblo de Israel fue tan pecaminoso que Moisés tuvo que hacer una serpiente de bronce, ponerla sobre el cayado, para que todo aquel que mirara esa serpiente recibiera sanidad. Y aquí está prefigurado a través de la persona de Cristo, que cuando es levantado en el madero o en la cruz, ese mismo ministerio de la palabra, que cualquiera que lo mire por la fe, porque nosotros no vimos a Cristo, pero lo creemos por fe. Creemos eso por fe. Que pudiéramos tener la salud espiritual. El capítulo 24 nos dice el oráculo de Balaam. Balaam era un brujo de Balac. Habla de las estrellas y del cetro que se levantará de Jacob. Esa es la simiente de Jacob. ¿Sabe cuál es el cetro de Jacob? Jesucristo, el cetro de Jacob. El cetro de Jacob. La estrella de Jacob es la persona de Jesucristo. Balac, que es el rey, manda a Balaam a maldecir al pueblo de Israel. Y él no puede maldecirlo en 3 ocasiones. Declara la bendición de Dios al pueblo. Y la última profecía de Balaam era, además de bendecir al pueblo, decir de la manifestación de Jesucristo, como la bendición que Dios tenía a través de Abraham. Cristo, quien es llamado la estrella de la mañana en Apocalipsis 22, apúntese bien esto, Cristo es llamado la estrella de la mañana, y eso está en Apocalipsis 22, 16. Por su gloria brillante y resplandor, y por la luz que Él y que de Él sale y procede, Él también puede ser llamado un cetro, que ya yo se lo dije. Esto es el portador del cetro por su realeza, por ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no solo tiene el nombre de Rey, sino que también tiene un reino y gobierna con un cetro de gracia, misericordia y justicia. Cuando Cristo manifiesta el reino de Dios en los cielos, en la tierra, es porque Jesucristo viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Después del rapto, después de la tribulación. Y la iglesia que fue llevada en el rapto viene con Jesucristo. Amén. Por eso habla que Él viene a manifestar el reino de Dios
refiero porque el que es rey del reino de Dios es Jesucristo. Amén. ¿Entendieron? Amén. Gloria a Dios. La aplicación práctica. El libro de Números se desprende un gran tema teológico desarrollado en el Nuevo Testamento. Y es que el pecado, la incredulidad, especialmente la rebelión, acarrean el juicio de Dios. Allá se rebelaron contra Dios. Acá se rebelaron contra Cristo, llevándolo a la cruz. Y eso está en 1 Corintios capítulo 10 específicamente, y lo dice también Hebreos 3:7, Hebreos 4:13. Lo implica fuertemente. Estos eventos fueron escritos como ejemplo para que los creyentes lo observaran y lo evitaran. Fíjense que el Antiguo Testamento es importante para nosotros, no solamente para conocer la historia y la relación de Dios con el pueblo de Israel y la del pueblo de Israel con Dios. Es para que nosotros no sigamos una conducta inadecuada delante de Dios que nos aparte de Él. Por eso fue que necesario que Dios enviara a Jesucristo a morir por nosotros, para que Jesucristo sea nuestro sumo sacerdote e interceda por nosotros ante el cielo y del cielo hacia nosotros. Amén. Me asfixio. Estos eventos fueron escritos como ejemplo para que los creyentes observaran y lo evitaran. No debemos poner nuestros corazones con cosas malas o ser sexualmente inmorales, porque el pueblo de Israel fue sexualmente inmoral delante de Dios, o poner a Dios a prueba, o quejarnos y murmurar, quejarse y murmurar delante de Dios, delante de los líderes, delante de los pastores, delante de quien sea. Debemos evitar la murmuración, el quejarnos delante de Dios, el recordar delante de Dios el pasado, como si hubiéramos vivido un pasado de gloria y un presente de infierno. El pasado fuimos rescatados de la esclavitud del pecado del infierno, a la bendición de Dios a través de Cristo. Así como los israelitas vagaron en el desierto 40 años a causa de su rebelión, así también algunas veces Dios permite que vaguemos lejos de Él y suframos soledad y falta de bendiciones cuando nos rebelamos contra Dios. Ese es el desierto que nos manifiesta y nos evaluamos cómo está nuestra relación con Dios. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Dios siempre permanece fiel. Pero Dios es fiel y justo, así como Él restauró a los israelitas a su legítimo lugar en su corazón. Él siempre restaurará a los cristianos al lugar de bendición e íntima comunión con Él, si nos arrepentimos y regresamos a Él. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? El libro de Números. Y también el libro de Números, que no lo mencioné, menciona dos censos. Uno de los 40 jóvenes, de los hijos de los que salieron de allá. En esos 40 años se hizo un censo y se hizo otro censo cuando entraron a la tierra prometida.
Ese es parte del libro de Tiro. Hubo dos censos, cuando estaban en el desierto y cuando llegan a la tierra prometida. Amén. Esperamos que este estudio bíblico sea de bendición para cada uno de nosotros a través de nuestras redes sociales. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Cualquier pregunta nos pueden llamar al 787-667-6562. Es el teléfono de la iglesia. Muchas bendiciones a los que se conectaron y será hasta la próxima. Shalom, que la paz del Altísimo sea contigo y con los tuyos. Recuerda, puedes ver también en nuestro canal de YouTube Iglesia Génesis, las llaves del reino, este estudio bíblico, los programas del Buen Pastor y todas las predicaciones de nuestra iglesia. Así que nos veremos pronto. Muchas bendiciones. Dios les bendiga. Gracias por conectarse. Bendiciones, Nanet. Muchas bendiciones.